enfocamos esa investigación con alto respeto a todas las personas, porque el honor en este país no puede estar en entredicho. Cuando en algún momento, porque había información no reservada que la podía develar, lo hice y encontré que había habido alguna imprecisión, porque durante la investigación encontré que había elementos para comprobar que no había responsabilidad, lo hice. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Lazo, que yo mandé una carta a un periódico diciendo que el nombre que lo habíamos develado en su inicio, a la final no habíamos encontrado ninguna razón para que él pudiera de alguna manera estar involucrado en el proceso. Eso fue importante. A las 11:30 tuve reunión con Linneo Guillermo Lazo, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, hasta donde yo recuerdo la primera reunión que tengo con un banquero, ¿verdad? En todo caso, tengo que reconocer que es un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. Entonces, bastante interesante la conversación. Hablamos sobre la ley de seguridad financiera, hay que escuchar a los banqueros, pues si hay que hacer alguna mejora, con todo gusto la haremos, ¿no? Un banquero bastante inteligente, bastante interesante, ¿no? Un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. 8 de marzo, anuncia el feriado bancario de Yamil Maguad. Gobierno donde era ministro de Economía Guillermo Lazo, ya no estaba, sí, se había retirado días antes, estaba. En algún momento, porque había información no reservada que la podía develar, lo hice y encontré que había habido alguna imprecisión, porque durante la investigación encontré que había elementos para comprobar que no había responsabilidad, lo hice. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Lazo, que yo mandé una carta a un periódico diciendo que el nombre que lo habíamos develado en su inicio, a la final no habíamos encontrado ninguna razón para que él pudiera de alguna manera estar involucrado en el proceso. Eso fue importante. Y habían personas de carne y hueso que evidentemente habían sido los responsables. Pero aquí hay un problema entonces, economista. El asunto es que ustedes cumplieron su misión, entregaron este informe al presidente, pero el gobierno de la Revolución Ciudadana lleva ya más de 5 años hablando de manera vaga y general sobre el gran ataque financiero sin identificar a los responsables. Entonces, ¿por qué no se dieron a conocer los nombres? O sea, usted dice que se le entregó a las autoridades de control. Y yo no podía entregar públicamente los nombres de los responsables porque no tenía facultades para ello. Nosotros encontramos indicios de responsabilidad y un sinnúmero de infracciones, pero correspondía develar quiénes eran las personas a los órganos de justicia y a los órganos controlores. Y por tanto nosotros lo que hicimos fue entregar a dichos órganos todas las infracciones encontradas, todos los documentos, informes, estudios, versiones y testimonios en versión digital y en versión mecanográfica, todo lo que encontramos, documentos, cantidades en 9 cajas que entregamos a dichos órganos, y por tanto cumplimos con nuestra obligación. Entregamos inmediatamente a las autoridades para que entre esas autoridades estuvo el presidente de la República. O sea, cuando ustedes le entregan al presidente, él sí conocía los nombres, obviamente de personas que tenían que ser investigadas, pero había nombres que conoció el presidente. El presidente conocía a cabalidad todo el asunto, porque la primera información que yo se la entregué fue en el mes de marzo. Nada más 2 meses y medio de lo que yo me había posicionado, yo ya tuve evidencia plena sobre el asunto y se la entregué a él. Y luego posteriores entregas de información, porque fueron en varios momentos. Pero en la corporación financiera, que usted dice que tuvo que investigar esa parte, usted era el presidente, y cuando hubo estas irregularidades, entre las personas que tenían que ser investigadas estaba también Pedro Delgado como gerente de riesgos de la corporación financiera. Yo no develé los nombres por las razones que he dicho, no lo voy a hacer ahora. Lo que sí puedo afirmar es la pregunta que usted me hizo hace un momento. El presidente conocía perfectamente bien del asunto, porque él sabe además que hasta el último día que estuve en la Corporación Financiera Nacional, no solo que entregué la investigación, no solo que la presidencia la conocía, sino que además, como dice el informe, estaba encargado de cobrar el dinero, porque esa era mi obligación. ¿Qué pasó con todos esos papeles que no valían nada? ¿Qué hizo el gobierno con esos papeles? Bueno, eso hay que preguntarle al gobierno, porque son 5 años de lo que yo salí del gobierno, son casi 6 años de lo que yo denuncié este asunto, y como había denunciado yo en el mes de marzo del 2007, habían transcurrido 8 años, desde el año 1999, fui la primera alta autoridad de la corporación que reveló ante el país la pérdida tan enorme. A la sazón, la Corporación Financiera Nacional fue la más perjudicada porque no tenía nada con qué defenderse. Ahora, usted renunció a los pocos meses de presentado el informe y se desvinculó por completo del gobierno, a pesar de que había formado parte del Foro Ecuador Alternativo con Rafael Correa, Luis Maldonado Lins, Alberto Acosta. ¿Por qué lo hizo?
Se decepcionó de la revolución viendo los resultados del esfuerzo que había hecho en la investigación y que no se lograba nada. Esa es una pregunta que me encantaría que se la haga al presidente de la República para ver qué es lo que él contesta, y dependiendo de lo que él diga, yo estaré encantado de responder esa inquietud. Funcionario de superintendencia de bancos que no se vendió a los banqueros en la crisis del 99. Fue Pedro Delgado quien redactó el borrador del decreto 1492, que lo firmó Maguad y que sacramentó los famosos CDRs, certificados de depósitos reprogramados, papelitos creados para darles a los depositantes y hacerles creer que esa era su plata. Este sujeto, usando su invento, negoció CDRs a su favor y pagó cash de contado el préstamo de su primera casa, pero además favoreció a los banqueros quebrados con más de $1.000 millones en créditos. Entonces por eso hicimos este homenaje de apoyo. Aquí nos encontrarán más firmes que nunca, llenos de verdad, llenos de integridad, llenos de patria, llenos de moral, llenos de honradez. Que Pedro Delgado, que está aquí presente, que es primo en segundo grado mío, y que lo defenderé cuantas veces sea necesaria. Dan que presionan para que renuncie Pedro Delgado, presionar para que renuncie Pedro Delgado, destituirlo. ¿Por qué? Por el escándalo que hace una prensa tremendamente corrupta. Señora, aquí encontré gente de principio. Yo prefiero perder 10 veces la próxima elección que atentar contra el prestigio, la reputación de un funcionario que considero honesto. ¿Es usted economista? Así es, tengo los documentos y si quiere se lo paso al carnet del Colegio de Economistas, ¿no? Grabado en el Colegio de Economistas del Ecuador. Así es, el número, si mal no recuerdo, es 2844. El deportivo académico cometió una falta que hoy me está costando muy caro. A INCAES entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Mira, tuve reunión con Linneo Guillermo Lazo, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, hasta donde yo recuerdo la primera reunión que tengo con un banquero, ¿verdad? En todo caso, tengo que reconocer que es un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. Entonces, bastante interesante la conversación. Hablamos sobre la ley de seguridad financiera, hay que escuchar a los banqueros. Entonces, si hay que hacer alguna mejora, con todo gusto la haremos, ¿no? Un banquero bastante inteligente, bastante interesante, ¿no? Un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. 8 de marzo, anuncia el feriado bancario de Yamil Maguad. Gobierno donde era ministro de Economía Guillermo Lasso, ya no estaba, sí, se había retirado días antes, estaba.